Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Peña. Bienvenidos a Open Vision Radio Podcast desde la ciudad de Monterrey por Radio Fórmula para el mundo. Hoy es 7 de diciembre, ya estamos llegando a la Navidad y muy contentos. Se siente ya ahí las castañuelas y el ambiente navideño y estamos muy contentos. Es una época muy bonita para todos, sobre todo para la unidad, para unirnos más, sobre todo para curarnos. Fíjense lo que les voy a decir, para curarnos. ¿En qué aspecto? En pedir perdón, disculpar a las personas, quitarnos un poquito ese peso que a veces cargamos sin necesidad y sin realmente tener que batallar emocionalmente en nuestras vidas. Pero bueno, es un momento de reflexión y damos inicio y sobre todo, pues estamos en el mejor programa que existe realmente en México. Realmente colaboramos muchísima gente con muchos años de experiencia sobre el ambiente financiero, bursátil, sobre todo en geopolítica, pero también en otras áreas muy importantes que de una manera pues van de la mano en la contraste del día a día y sobre todo para la toma de decisiones que actualmente es sumamente importante, sobre todo en momentos tan trascendentales actualmente en la vida económica y sobre todo porque vivimos en un mundo globalizado donde lo que sucede en Europa, en Asia, en Estados Unidos y nos afecta también aquí en México. Hoy vamos a hablar sobre las calificadoras, sobre todo las perspectivas, cómo nos ven, cómo nos califican esas empresas, que existen muchas. Está Moody's, está BlackRock, y precisamente en estos días estuve platicando con los vicepresidentes de cada uno de ellos y me dio muchísima retroalimentación, sobre todo para empezar a hacer un análisis y poder transmitir el día de hoy, pues un punto de vista de la cual tenemos que tener conciencia de lo que podemos hacer, cómo prevenirnos. Y para eso quiero buscar un antecedente y les puedo decir que hace muchos años, alrededor de 12 años, 15 años, cuando empezó la bolsa de valores, el mercado bursátil en México, había mucha digamos, motivación para que los empresarios, inversionistas invirtieran en nosotros mismos, en darnos confianza, sobre todo en empresas que actualmente son sumamente grandes, transnacionales. Y en esa época, pues una manera para poder motivar, incentivar a los empresarios es que pues no había impuestos, realmente no había impuestos en una remembranza sobre el respecto de la gente que ganaba en bolsa, los que tenían acciones, compraban y aparte antes era el piso de remates, ahora es el piso de operaciones. Es decir, ya no se corre, se grita, se ofertea en gritos y papelazos, ahora todo es de una manera digital, es mucho más tranquilo, desde tu casa tú puedes comprar una acción y eso te da la tranquilidad de no salirte, de no moverte y sobre todo poder tener esa facilidad de lo que nos da la tecnología. Pero en esa época las utilidades que había pues eran íntegras, apoyaban a la empresa a crecer, a ser más transnacional y los que invertían en acciones pues ganaban el 100% de los dividendos. Hay que recordar que lo que se genera en las acciones pues son rendimientos, son dividendos y eso no se pagaban impuestos y no había una facilidad precisamente para poder apoyar a las empresas a que generen pues mucho más empleo, generen mucho más esta actividad económica y que de una u otra manera eso les daba pues, mucha facilidad para poder generar pues rendimientos y sobre todo ayudar a que sean esas empresas a generar precisamente pues más empleos y generar sobre todo abrir más sucursales, hacer una expansión dentro pero también fuera del país, y eso nos pues, motivaba mucho. Actualmente no es así. Ahora ha habido un cambio muy importante donde se cobra pues comisiones. Hay una comisión actualmente en el mercado bursátil por operación del 0.25% promedio por cada operación y un fee anual de un 1%. Además de eso, lo más importante, se paga un impuesto del 10%. Si sumamos, estamos hablando ya casi un 11% de costos para poder generar y poder motivar a las empresas a ayudarlos a captar, a posicionarse con capital para precisamente para que den más crecimiento. Hay un cambio muy importante. Actualmente las calificadoras dan una calificación, actualmente en el 2024, reportes de noviembre, principios de diciembre,
de triple B menos menos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Pues estamos en los límites de lo que es la parte de grado de especulación. O sea, no estamos todavía en grado de especulación, pero estamos en el límite. Digamos, como coloquialmente decimos en México, estamos pasando de panzazo. Es decir, con un 6 o 7 en algunos colegios. Y esto es muy delicado porque la calidad crediticia satisfactoria existen tensiones a largo plazo. ¿Qué quiere decir? Hay incertidumbre. Hace poco, hace unos programas pasados, les comenté que antes el análisis es que había una crisis cada 10 años, ahorita llevamos tres y posiblemente haya una cuarta, porque los tiempos cambian. Ya ha habido muchas situaciones, muchos fundamentales, hay muchos conflictos bélicos, conflictos comerciales, conflictos arancelarios, conflictos culturales, que ha aumentado mucho el riesgo de que pase algo y que de una manera eso afecta a los mercados a nivel internacional. ¿Eso qué quiere decir? Hay que hacer una reflexión y tener muchísimo cuidado en lo que pueda pasar próximamente, sobre todo porque hay fundamentales que los más importantes económicos actualmente es la parte de política de gobierno, primeramente. ¿Por qué les comento esto? Porque hay que tener una habilidad. Actualmente estamos en una negociación del TEMEC, en una renegociación del TEMEC, y obviamente si nos salimos afectados indiscutiblemente, y no estoy anticipando, pero sí les tengo que decir de que si no llegamos a un buen arreglo, podemos llegar a un grado de especulación, porque obviamente un país crece económicamente, su crecimiento se da a base de exportaciones, del superávit comercial, es decir, exportar más que la importación, que es lo que genera y fortalece el tipo de cambio, ayuda a mejorar el pago de nuestra deuda externa actualmente, pero sobre todo a una inflación y un PIB que va de la mano. ¿A dónde voy con esto? Que tenemos que poner muchísima atención en lo que va a venir próximamente. Están momentos muy, muy importantes en fundamentales internacionales, pero también en la política de gobierno. Aquí hay dos variantes muy importantes y siempre lo he dicho, o sea, el empresario no es el único, es el gobierno también. Hay dos integrantes, dos elementos sumamente importantes para que un país crezca. Uno, el gobierno y el otro, la iniciativa privada indiscutiblemente. Los dos son sumamente importantes. Ni uno es más, ni uno es menos. Es un complemento para que un país crezca. Pero sí la parte del gobierno, sí, sí me gustaría comentar que es parte de lo que estamos hablando, el grado de riesgo de inversión en las calificadoras. Tenemos un tercer socio que no conocemos. Pagamos muchísimos impuestos, arriba del 30-40%, los que tenemos empresas o negocio, nos damos cuenta que pagamos el 30-40% y eso afecta obviamente la utilidad neta del balance y estado de resultados de cada empresa. Y eso pues desmerita un poquito a poder emplear más personas, a mejorar equipos, a una expansión. Ser empresario es un caso de ser superhéroe. Realmente un empresario es un superhéroe, sinceramente. Y lo he dicho en varias conferencias que he tenido, porque no es fácil, no es sencillo. Es lidiar con muchísimas cosas, con los mercados bursátiles, con los mercados de operaciones, las ventas, la competencia desleal, porque pues competimos con empresas ilegales que realmente no compiten de la misma manera que los empresarios que realmente sacrificamos, invertimos, arriesgamos. Y esa parte yo invito a las autoridades, al gobierno, que realmente se sensibilicen un poquito, porque realmente no es sencillo. Actualmente hay muchas empresas que están ahorita complicadas y hay que recordar que Nuevo León, Monterrey, Nuevo León, tiene el 35% de las empresas que cotizan en bolsa. Es sumamente importante. No es una cuestión de riqueza, sino es una situación de cultura novalonesa, cultura regia, que actualmente ayuda mucho al PIB, que realmente tiene la mayor parte del ingreso per cápita, o el más elevado, no solamente de México, sino de América Latina, y eso es sumamente importante. Hay que esperar los resultados del próximo año, ahora con el nuevo gobierno, con la nueva presidenta, que nos da gusto que sea la primera mujer, que es algo inédito, jamás sucedido, pero realmente se invito que vean esa parte. Y son esos tres puntos muy importantes. Motivar la educación, porque eso emana, nace, se gesta teniendo una educación desde la primaria, pero una educación realmente seria, responsable sobre poder
Invertir, no ahorrar, sino realmente enseñarse a invertir desde niños, invertir 10 pesos, 100 pesos y no ahorrarlo para gastarlo. De ahí empieza toda la educación, la calidad de la educación, que los maestros estén realmente preparados realmente para que den esa enseñanza de la inversión, de la verdadera significado de la inversión. Y pues bueno, estamos ahorita en momentos importantes, como les comenté, y la calificación que actualmente tenemos por parte de esas calificadoras, estamos en los límites. Hay que tener mucha atención. Estamos en el último grado de inversión con calidad crediticia satisfactoria. Estamos tocando la rayita del grado de especulación. Entonces hagamos una reflexión y el crecer en México es crecer todos, cada uno de nosotros sabemos que tenemos que hacer para que tengamos un mejor país. Y con esto lo dejo con esta reflexión para que hagamos conciencia realmente de todos los que estamos escuchando, que la riqueza no se da sin arriesgar y siempre que hay que tomar riesgos. Y aquí, si vamos a tomar un riesgo, que sea con empresas realmente mexicanas que realmente nos ayude a crecer. Vamos a una pausa y regresamos en breves momentos. Esto es Open Vision, Radio Podcast. Regresamos.